donde querían implantar una granja de 45.000 cerdos. Entonces, el asunto es que en Jomún, pues hay una serie de cenotes y la gente que es de Jomún, pues a ellos sí les preocupaba porque iban a contaminar los cenotes. Imagínense una granja de 45.000 cerdos. O sea, no estamos hablando del cochinito que tienes en tu casa, de una granjita de 10 cerdos, 45.000 cerdos. Claro, puro capital extranjero. Ya tenían los permisos, la gente ni sabía qué onda, o sea, pasaron prácticamente sobre todos los derechos de la gente. Y es que la gente de allá vive de la organización, ellos se han organizado para, para estar en una especie de cooperativas. Ellos hacen, cuando llega la gente a Jomún, ellos en sus mototaxis los llevan a los cenotes, ellos se encargan de limpiar el cenote, prácticamente viven de eso. Entonces, imagínense la granja de 45.000 cerdos, pues cómo iba a contaminar, pues es el medio de vida y de subsistencia de ellos, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que vamos a encontrar en los próximos años. Hay un plan a nivel nacional que va del 2018 al 2030 para que todas estas empresas que les acabo de mencionar se vayan instalando, no solamente en Yucatán, se vayan instalando en toda la península. Y para poder hacer eso, esas grandes empresas tienen un aliado muy grande, las leyes. Ellos agarran o se arropan en alguna ley, algún decreto, y pues con eso utilizan para poder instalarse de una manera legal. Y si no las hay, las mandan a hacer. Ajá, y si no las hay, efectivamente, las mandan a hacer. Finalmente ellos son los que manejan los hilos de los partidos políticos. Entonces, aquí en Yucatán, les voy a decir cuáles son los pueblos que están padeciendo. Y están padeciendo de veras. Porque llegaron los grandes empresarios y aparentemente les ofrecieron grandes beneficios para sus pueblos, para sus ejidos. Y cuando se dieron cuenta de qué habían firmado, es cuando dijeron, ¿qué chingadera firmamos? Porque legalmente ya no tienen cómo defenderse o tienen muy poco para defenderse. Está, por ejemplo, si hablamos del norte, está Silán. Bueno, vamos a hablar de toda la geografía estatal, ¿no? ¿Dónde se están instalando esos proyectos? Ilan Bravo, Motul, Sinanché, Cuncunul, Tizimín, Suquilá, Ticul, Muna, San José, Zacalum, Peto, Justicia Social, aquí al ladito Tsiuché, probablemente Tecash, Quimbilá, Sonot Carretero. Quimbilá, Sonot Carretero, Progreso, Buxots, Buxos, Temash, Jalachó, San Pedro, Temash. Chacabal, Motul. O sea, y no estamos hablando de 20 hectáreas, de 30 hectáreas. Un parque solar, por ejemplo, para que pueda ser redituable, se instala mínimo, en unas 2.000 hectáreas. Que funcione. Para que pueda ser redituable. No sé si ustedes han escuchado hablar de las celdas solares para la generación de electricidad. Pero bueno, cuando estos cuates vienen de las empresas, no vienen a instalar 10 celdas solares. O no vienen a instalar 50. Vienen a instalar miles de celdas solares. Las que instalan tienen más o menos el tamaño de la superficie de esta mesa. Entonces, donde están rentando la tierra, hacen un contrato con los ejidatarios. Le llaman contrato de usufructo. Entonces, para que ellos no pierdan, en ese contrato es por 30 años. Contrato por 30 años. Más la posibilidad
de otro periodo o de otros periodos por la misma cantidad de años. 4 gobiernos. Por ejemplo, el caso de Motul Sinanché, allá están, es Motul Sinanché, ¿cuál es el otro? Son 3 pueblos de por allá. Cansacap. Solamente en esos 3 pueblos se están rentando 1988 hectáreas. Solo en 3. Solamente en 3. Están juntando 3 ejidos prácticamente. Pero ¿cuál es la bronca? El contrato dice 30 años más 2 periodos por el mismo tiempo. O sea, estamos hablando de 90 años. Ahí viene lo más cabrón. Pero es además 30 más 10, el contrato. Ajá. Son 40 en realidad. Son 120 años. Pero ahí viene lo más cabrón. Le están dando a cada ejidatario, según lo que nos dijeron los ejidatarios, 300 pesos anual a cada ejidatario. 1.000 pesos ya. 1 peso ya. Y lo peor es que la gente muchas veces dice que está bien. Entonces, en la magnitud de... exactamente. ¿Cómo llegan los empresarios a los ejidos? Eso también hay que darse cuenta de ese tipo de cosas. En el caso de San José, aquí por Muna, hay una bronca grande ahorita. Ya el pueblo está dividido, hay pleito entre ellos, porque cuando llega el empresario, llega siendo cuate con la gente. Les lleva su lata de cochinita, les lleva los cartones de cheva. Pinta la escuela. Ajá, pinta la escuela, les dice... para los niños. Ajá, les voy a arreglar su campo, les voy a pintar el hospital. Les doy celdas solares en sus casas. Exactamente. Y saben una cosa, cuando llega, él dice que va a llegar sembrando limones. O calabazas. Ajá, limones Stevia, o calabaza. Y que para eso quiere el terreno. Pues la gente, no les voy a mentir, el día que él convoca para la firma del contrato, llega con una maleta de dinero. Junto a los ejidatarios, sí fueron todos los ejidatarios, ¿eh? Hasta los muertos fueron. Y cobraron. Y cobraron los muertos también. Es muy malo eso. Entonces, cuando llega el empresario con la maleta de dinero, pues le dice a la gente, ¿quieren? Si queremos, tráeme la copia de tu credencial y firmas que estás recibiendo el dinero. Pues la gente fue, firmó, recibió su lana, pero no se dieron cuenta que lo que estaban firmando es como si hubiera sido una reunión, una asamblea ejidal, pero no leyeron, nadie leyó lo que decía el escrito. Lo que contaron son los billetes. Lo que contaron son los billetes y luego se fueron a gastarlo. Pues este empresario, pues como es una asamblea ejidal prácticamente, tiene el sello, tiene la firma, compró al comis, pues sabe una cosa, esa hoja la registró en el RAM. Cuando la gente se da cuenta de que les habían metido el camote, todo y camote, con todo y raíz, con todo y peligros, pues empezaron oye, nos engañaron, vamos a demandar, vamos a hacer esto. Y dice la gente, pues lo primero que tenemos que hacer, vamos a ver qué dice, cómo está en el RAM. Y efectivamente, ese primer documento, que ellos no querían aceptar que lo firmaron, porque al principio no lo querían aceptar. A nosotros nos comentaron, es que nos engañaron, es que nos dijeron, pero nunca, no nos habían dicho que habían firmado ese documento y que ese documento se había metido en el RAM. Pues prácticamente quedaron indefensos. Y allá están haciendo un parque solar, fíjense, juntando el ejido de Muna, San José, Ticul y Zacalún, un complejo de 4.000 hectáreas. Pero además, en esas 4.000 hectáreas, la empresa viene y tira todo el monte de las 4.000 hectáreas. Y van a poner celdas solares. La celda solar
es una especie, es una placa de entre ciertos plásticos y metales, entre ellos el cobre, tungsteno, varios metales que captan la luz del sol y la convierten en electricidad. Pero ¿dónde está lo más cabrón? ¿Dónde está lo más cabrón? Cuando la empresa llega a un pueblo, ya tiene el permiso. Ya tienen el permiso. Y es allá donde está lo más cabrón. Porque no estamos hablando de que la empresa va a ver si le rentan para que saque el permiso. No. Eso ya lo arregló en la Secretaría de Energía, lo que le llaman la CENER. Llegan con los permisos ya listos. Lo único que necesitan es el lugar, porque el lugar es el que no tienen. Entonces van buscando donde hay tierras, grandes extensiones de tierra, y es allá donde llegan. Y ya les dije más o menos. Son 18 megaproyectos que se están desarrollando aquí en Yucatán. En algunos lugares todavía no los han empezado a construir. Les faltan ciertos permisos. Hay lugares donde la gente ya se empezó a organizar. Ya se empezaron a dar cuenta del daño que le van a hacer. Yo recuerdo que le pregunta una señora a uno de los empresarios en una plática: oiga, señor, yo quisiera saber, cuando yo necesite leña, ¿dónde lo voy a cortar? Y le contesta el señor: señora, ¿dónde lo vas a cortar es tu problema? Pero donde ya me rentaste no puedes entrar. Y otro señor pregunta: ¿y mis abejas? Pues las vas a tener que sacar de allá, ya me lo rentaste. ¿Y qué voy a hacer con mis abejas? Ese es tu problema, no mío. Entonces prácticamente la gente no sabe de la magnitud de este problema. Esto es en cuanto a las celdas solares. No, y además lo que le llaman el calentamiento de cada una de las celdas. Imagínate tener, no hablemos de mucho, 2000 hectáreas de tu ejido tapizado de celdas solares, que son placas metálicas. Imagínate en el mes de mayo, junio, con el calor, ¿cómo se va a sentir? Más calor todavía. O sea, allá es donde está lo cabrón, y no se está midiendo esa parte. Uno a veces solo está pensando en el beneficio que me va a dejar, un dinerito. Sin embargo, toda esa energía que se va a generar es una energía que ya está vendida, ya tiene dueño. Por ejemplo, la energía que se está generando aquí en Yucatán con esos proyectos, la mayor parte se va a Centroamérica y ya está todo preparado. Ticul tiene una subestación. Esa subestación está conectada con la de Campeche, la de Campeche con la de Escárcega, y de Escárcega, Guatemala, Centroamérica. La del Oriente, hace algunos años hicieron una subestación grandísima en Valladolid. De Valladolid, Peto. De Peto, Escárcega. O sea, aquí la zona de Quintana Roo, allá por Chetumal, Escárcega, Guatemala. O sea, todo ya está listo para que esos proyectos vengan y se instalen por acá. Entonces, eso es en cuanto a... Y también los parques eólicos. No sé si saben qué es un parque eólico. Bueno, les voy a explicar qué es un parque eólico. Imagínense una veleta. La veleta, cuando gira, genera electricidad. Y esa electricidad se va directo a una subestación, lo que les acabo de comentar. Nada más que la veleta no tiene... O sea, la veleta es tan grande, y el daño que le hace al medio ambiente, les voy a explicar cuál es. Las veletas de los parques eólicos tienen, las que están llegando aquí a Yucatán, yo pensé que tenían 126 metros de altura, tienen 170 metros de altura. Las que están llegando aquí, las de Tzilán,
esa altura tienen. O sea, lo que viene siendo el poste, ¿sí? La base. Las aspas de cada veleta tienen entre 60 y 70 metros. Ajá, solamente una veleta. Le llaman parque eólico porque no es una veleta. Estamos hablando de 30, 40, 50 veletas. Entonces, cuando gira, cada vez que gira la veleta, no topan el suelo, pero es cerca del suelo. Entonces, ningún árbol, no puede haber árboles abajo. Porque además, en la cuestión del mantenimiento, pues tienen que hacer sus propios caminos. Entonces, también estamos hablando de parques eólicos de 1000 hectáreas, de 2000 hectáreas. Por ejemplo, allá en Buxos platicábamos con un abogado hace unos días y nos decía el abogado que él está llevando algunos casos, está asesorando a algunos dueños de ranchos de la zona de Buxos. La empresa le está diciendo a la gente: tú me vas a rentar, te voy a pagar 120,000 pesos al año por cada veleta que yo instale. No es cierto. Eso es solamente para que la gente caiga. Pero además, nos decía este cuate que la empresa le está diciendo a la gente: tú no te preocupes, lo que ya me tienes rentado, lo puedes utilizar para tu ganado. Allá mismo va, que ande tu ganado libremente en lo que me vas a rentar. Bueno, la experiencia que conocemos, por ejemplo, de Oaxaca. En Oaxaca estamos hablando de 20 parques eólicos ya instalados y funcionando en aproximadamente 750,000 hectáreas. Entonces, en Oaxaca hay mucha resistencia de esto. Y les vuelvo a repetir, la estrategia para que se instalen en Oaxaca es la misma que están utilizando para que se instalen aquí en la península. Te hablan bonito, te dicen que son beneficios económicos, que no hay daño al medio ambiente, que es energía limpia. Entonces, sí es un problema grande cuando la gente es vilmente engañada y no sabe qué es lo que está firmando. Piensa que sí es un beneficio real. Eso es en cuanto a las... y otra cosa muy importante sobre las eólicas. Cada una de las veletas del tamaño que ya les dije genera el ruido, y esos son estudios científicos hechos, no lo estoy inventando. Cada una de las veletas, cuando gira, genera el ruido de un avión A380, un avión de pasajeros. Cada una de las veletas. Son veletas que tienen 60, 70 metros sus aspas. Y el rotor que tiene para generar, no, eso está inmenso. Imagínense tener alrededor de tu pueblo, no mucho, 50 de esas. El ruido que va a generar. Y las vacas que van a pastar ahí. Ay, así es. Entonces, uno no mide ese tipo de cosas. En la zona de Tzilán, donde se están instalando las primeras veletas, hay un problema muy grande a los que ya se están enfrentando, que no lo habían medido. Y eso tampoco lo dice la Seduma, tampoco lo dice Semarnat, tampoco lo dice la CENER. Cada una de las bases, imagínate, para que tú tengas un poste, nosotros no estamos hablando de eso, estamos de una cosa inmensa, de 170 metros de altura. No vas a hacerle una base de concreto de ese tamaño. Le están haciendo bases de concreto de 50 metros de diámetro por 20 de profundidad. ¿Cuál es el problema? Zona costera. El agua está a 1 metro, 2 metros está el agua. Entonces ya empiezan a ver ese problema, que no, bueno, ya lo habían medido y lo saben. Los de la Seduma, claro que sí lo sabían. Pero no pensaron que la gente se diera cuenta de esto. Pues imagínate hacer una placa de concreto frente al mar
en zona de ciénega, por ejemplo. Es prácticamente cortar el flujo del agua. Y no que están cuidando los humedales, que están cuidando la flora de costera, y, ¿no? El mangle y todo eso. No es cierto. Aquí eso no importa. Lo que importa es que la empresa se instale y que cumpla con lo que ya se tiene pactado allá arriba. Eso es lo importante. Entonces, si todo esto es lo que va generando una serie de contaminación, le hemos llamado nosotros el despojo legal de la tierra. Prácticamente te están despojando. Imagínate dar a rentar tu tierra, no mucho, 40 años. ¿Cómo te la van a devolver? Imagínense cómo les van a devolver esa tierra. Y en 120. Imagínate en 80 años. Imagínate en 120 años. No, vamos a ver. No, pues a lo mejor los nietos son los que lo van a ver. lo van a ver. Si es que lo vieron. Exactamente, decía un grupo de chavos de San José a los ejidatarios ya grandes: ustedes son chingones. Ya firmaron con la empresa. ¿Cuántos años más van a vivir ustedes? La chinga la van a dejar para nosotros. Los nietos, los herederos. Exacto, jóvenes de San José son los que la otra vez se lo decían a los ejidatarios que habían firmado los acuerdos. Bueno, otro tipo de proyectos. Les quiero, ya para no alargarme demasiado, porque si no esto no termina. Pero no terminaste esa parte. A ver, dime. Por un lado la deforestación, pero me imagino que van a tratar de mantener la población de plantas. O sea, me refiero a lo que era despejado. Van a meterle herbicidas para que no crezcan las plantas. Claro. No, definitivamente. Lo que pasa, Es una contaminación terrible. te voy a decir cómo engañaron a la gente, o cómo están engañando a la gente. A la gente le están diciendo, vamos a financiar proyectos de borregos. Pueden sembrar donde van a estar las celdas solares, donde van a estar las veletas. Pueden sembrar y el beneficio va a ser para ustedes, porque les vamos a dar borregos y los borregos se van a encargar de mantener limpio el área. No es cierto, si las celdas solares cuando se instalan, no se instalan a 20 metros de altura. Las celdas solares están al ras del piso. ¿Dónde va a estar el borrego? Sí, exactamente, ¿dónde va a estar? Sobre las celdas va a caminar. Ya sé, ¿de qué nos ando? Y ustedes se preguntarán, Es el gobierno lo que ¿por qué? El gobierno no está jodiendo. ¿Por qué la península de Yucatán? ¿Por qué no, por ejemplo, un desierto? Porque según los estudios científicos que se han hecho, escuchen, la península de Yucatán en todo el mundo tiene el mayor tiempo de luz solar. O sea, Y mejores canales de aire. exactamente, Aquí donde son las dos donde estamos. Es más, las celdas solares no son fijas, tienen una base giratoria. Cuando el sol sale por el oriente, la celda solar está hacia el oriente. Conforme el sol se mueve, la celda solar se mueve junto con el sol, Para captar. Es un girasol. para captar el mayor tiempo la luz solar y puedan generar electricidad. Y les repito, los proyectos le dicen a la gente, es que es beneficio para la gente, van a pagar menos de electricidad. Dígame, ¿quién ya vio que esté bajando el precio de la corriente? Porque además, repito, este tipo de proyectos es de los empresarios privados. Por ejemplo, empresas como Aldesa, SunPower, Energías Limpias del Sur. O sea, son de las grandes empresas que no son ni mexicanas, que se están instalando. Y el beneficio, Pero además hacen contratos con empresas extranjeras una vez instalado el a parque. eso iba, Para a vender. eso voy. ¿Cuál es la otra chinga? Cuando firmas el contrato, y la otra vez lo vi, firman un contrato de ese tamaño de hojas, 100 hojas. Le dicen a la gente, léelo y lo firmas. Es en serio lo que te estoy diciendo. Hay un término que dice
que es subarrendamiento. La empresa puede subarrendar el proyecto, o sea, el terreno. ¿Saben qué significa eso? Puede dar a otro. Por ejemplo, SunPower. SunPower es de capital norteamericano e inglés. Bien, de hecho, el que está andando toda la península es un francés. Pues esta persona instala los proyectos. Él hace el trabajo sucio de la firma de los contratos. Es una persona asquerosa, para no decírselos de otra forma. Entonces, una vez que se instalan los proyectos, como firmaste y no viste que la empresa podía subarrendar, ¿qué significa? Capital chino dice, ¿cuánto por tu proyecto? Tantos millones de dólares. Te lo pago. Yo no tengo convenios con la gente. El convenio tú lo hiciste. O sea, la gente al final de cuentas pierde hasta la renta. Claro. Yo compro. Yo no voy a comprar el acuerdo que hiciste con la gente. Yo voy a comprar tu proyecto. Y cuando el ejidatario venga y exija, le va a decir el otro, pues yo no hice contrato contigo. Anda y le exiges con quien hiciste contrato. Pero además no te diste cuenta que firmaste que se podía subarrendar, demándame. Yo me amparo con esto, la empresa sale ganando. Está bien preparado. O sea, por eso les digo, tienen de su lado las leyes, porque eso lo permite la ley. Sí, porque el gobierno lo firmó, es el convenio. Exactamente, entonces Si todo el gobierno esto, lo firma, no lo hace. todo esto, ¿cuándo empieza? Desde que se firma eso que le llaman Pacto por México en el 2013 y lo firman los partidos políticos, PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista. López Obrador. Hacen el Pacto por México y se empiezan a desarrollar sus proyectos. No solamente aquí en la península, en todo el país. Ya les dije, en ciertos lugares está en pleito el agua. En otros lugares está en pleito las montañas porque tienen oro, tienen cobre, tienen plata, tienen uranio. Y está en pleito la montaña. En otros lugares como aquí está el sol, el aire, el agua, con los cenotes, por ejemplo, en común. Y la tierra sobre todo. Ya para ir terminando esta parte, que ya para pasa el maestro Pedro, les quiero comentar el caso del otro tipo de proyectos del ecoturismo. Por ejemplo, hay un caso, no sé si todos conocen la laguna de Chichancanab, aquí en Tsiuché. Bueno, la laguna de Chichancanab está en un predio o en un ejido, polígono de 11.000 hectáreas. 11.000 hectáreas, de las cuales el 80% le corresponden al ejido de Tsiuché y el resto le corresponden a Cantemó y a Bulucash, dos de los ejidos que están cerquita. Bueno, en el 2009, escuchen cómo va, está chingona esta historia. En el 2009 viene gente del gobierno de Félix González Canto y hace una reunión con los ejidatarios de Tsiuché y les propone hacer una reserva estatal para cuidar la laguna. Obviamente les dicen que la laguna ya no va a ser de ellos. Los ejidatarios en asamblea, porque ya nos mostraron el acta de asamblea, dijeron que no están de acuerdo y no la van a ceder. Ese mismo año hacen una asamblea patito, clandestina, y una parte firma. En el 2011, 1 de abril del 2011, sale un decreto de expropiación. 11.000 hectáreas de Tsiuché, pero eso es para hacer un corredor turístico. Ya hay un decreto de
área natural protegida de Siancam, 580.000 hectáreas. La misma fecha, 1 de abril del 2011, salen 3 decretos de expropiación, 19.000 hectáreas de Cozumel, 11.000 hectáreas de Chichancanap y aparentemente 5 o 32, no lo tengo muy claro, de la laguna de Bacalar. En el 2014 se anuncia un corredor turístico que es Riviera Maya, Cozumel, Siuché y Bacalar. Pero ahí viene lo más chingón. 55 empresas están detrás de todo esto. Hay una organización ambientalista que se llama así, Amigos de Siancam, que esos amigos de Siancam son los que le hacen la propuesta a Félix González Canto de decretar área natural protegida a Siuché, o sea, la laguna de Chichancanap. Y esos amigos de Siancam, que es una asociación civil, está financiado por 55 empresarios. Aquí está hecha la investigación. Entre ellos están ADO, Mexicana de Aviación, hoteles, Doctor Simi. el Dr. Simi. Son en total 55 empresas que le dan lana a amigos de Siancam para hacer los estudios de impacto ambiental, para hacer proyectos para conservación de la laguna. Pero no es cierto. Incluso están los decretos. Viene lo más cabrón. La gente no lo sabía. La gente no lo sabía. Cuando nos invitaron a la primera reunión, hace como un mes, la gente estaba un poquito así como descontrolada, porque no sabían cuál es el alcance del decreto de expropiación. Ellos pensaban que la laguna la tenían todavía ellos, pero se empezaron a dar cuenta que de repente llegaba gente con su lancha y exploraban la laguna, y ellos no sabían, pues, ¿qué está pasando aquí? Pues no sabían, esto que les digo es reciente. Ellos no sabían que desde el 2011 ya hay un decreto de expropiación de la laguna. 7 años después se vienen a enterar. 7 años después se vienen a enterar que hay un decreto de expropiación. Y dice la gente, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos amparamos? ¿Cómo la vamos a defender? Vemos que viene gente que está cercando partes de la laguna y nosotros desconocemos por qué lo están haciendo. Porque el decreto dice, en el artículo 9, por ejemplo, que la Secretaría de Recursos Hidrológicos de Quintana Roo y amigos de Siancam iban a administrar la laguna. Pues amigos de Siancam, pues tiene un prestigio moral. Es como hablar de PNUD aquí en Yucatán. Es moral. Sí, es una cuestión moral. O sea, que porque es de Naciones Unidas tiene prestigio. Pues amigos de Siancam es lo mismo. Tiene prestigio. Pero nadie sabe, o pocos sabemos, que hay 55 empresas detrás de amigos de Siancam que les han aportado lana. ¿Sí? Que les han aportado lana. Y eso, no les voy a mentir, no es una vacilada de nosotros. Checamos la página de Siancam, porque tiene amigos de Siancam AC. Y allá aparece, está el link donde aparecen las 55 empresas. Entre ellas está Kellogg's, por ejemplo. USAID, USAID. una empresa de... No, es una agencia norteamericana. Es esa que está ahí. Esa, efectivamente, Kellogg's, USAID, un montón están. Usa IT. Mi olvidó. Incluso el acuerdo para la sustentabilidad de la península de Yucatán, el ASPI, famoso ASPI, del cual nos amparamos Pedro y yo, son las mismas empresas que lo están financiando. O sea, viene entonces ahorita, ya para ir cerrando esta parte, viene entonces una especie de
despojo, pero así en su máxima expresión, de los territorios de los pueblos indígenas. ¿Por qué no van donde ya está deforestado? No les conviene. ¿Por qué territorios indígenas? Porque está justificado. Ellos justifican diciendo que si ponen un proyecto de celdas solares, van a disminuir la contaminación por combustibles fósiles, porque la electricidad que hoy tenemos se genera a partir de combustible fósil, y eso, el petróleo pues, y eso hace que se contamine el medio ambiente. Vamos a cambiar eso, dicen, por eso le llaman energía limpia, pero se instalan y van a deforestar. Cada proyecto deforesta, si es de 4.000 hectáreas, 4.000 hectáreas de monte. Entonces, ¿dónde está el asunto? O sea, no es que yo esté en contra de las celdas solares. No soy en contra de la celda solar. No estoy en contra de los eólicos. De lo que yo estoy en contra es de la contaminación que eso está generando. Porque son grandes proyectos para beneficio de una sola persona. Y la violación de los derechos. Y la violación de los derechos de los pueblos indígenas, que están en el artículo 2 constitucional, que están en el acuerdo 169 de la OIT. Entonces, eso es letra muerta. ¿Dónde queda todo eso entonces? ¿Por qué el beneficio de un proyecto de celdas solares, por qué no lo administra la misma gente del ejido? Que digan, por ejemplo, lo que se necesita de electricidad para que el pueblo y podamos recuperar la inversión, por ejemplo, son 500 hectáreas. Entonces, esas 500 hectáreas las vamos a utilizar solamente para eso, pero que sea beneficio para el pueblo. Aquí el beneficio es solo para una empresa, para una persona. Y la friega de la contaminación, de la deforestación, lo van a sentir ahora sí todos los del pueblo. Por ejemplo, en San José, donde termina la última casa, 50 metros, allá va a empezar el proyecto de celdas solares. O sea, no vayan a pensar que está lejos del pueblo. No, 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 no. Donde termina la última casa, 50 metros, allá empieza. Entonces, eso es lo que sí está muy cabrón. Tienes tus abejas, te olvidas de tus abejas. ¿Dónde van a agarrar polen? Ya no hay monte para el polen. Te olvidas de que vas a hacer tu milpa. ¿Dónde vas a sembrar? ¿Dónde vas a sembrar? Ya no tienes espacio para sembrar. Ya rentaste prácticamente todo. Y la ley permite que tú rentes todo. Bueno, pues eso es un poquito lo que yo les quiero comentar, así en lo general, de qué es lo que está pasando a nivel nacional. Y es un plan, escuchen bien, es un plan que va a desarrollarse así a lo máximo de 2018 a 2030. Los próximos 12 años. Eso es lo que vamos a encontrar. Ahora que estamos trabajando en la zona de Morelos, las comunidades cercanas a Morelos, cuando les comentamos esto, de repente hay gente que nos dice, el ejido, por ejemplo, de López Mateos, tiene 7.000 hectáreas. Dicen los señores cuando les comentamos esto, profe, sí es cierto, hace poco vino una camioneta de una empresa preguntando cuántas hectáreas tenemos. El ejido de aquí al lado, no me acuerdo cómo se llama, 3.000 hectáreas ya rentaron. Entonces están buscando juntar los dos ejidos, 3.000 de allá y unos 3.000 del otro, y hacer su proyecto en 6.000 hectáreas. O sea, no solamente es ahorita es por acá que ya los proyectos de por acá, escuchen bien, ya están autorizados. Ya están firmados por la CENER. Ya los empresarios tienen la concesión. Solo están buscando el terreno. Y aguas, hay uno para acá. Peto, Cambul, Justicia Social.
No sé si aquí ya les vinieron a ofrecer, pero al menos en Cambul ya empezaron, justicia social están por las mismas, y ese mismo proyecto se va a juntar con Tzilche. Es un polígono que incluye Cambul, justicia y Tzilche. Por eso está Además, modernizando las carreteras de primera. así es, así es. Además de lo que ya les dije, de la laguna de Chichancanab, eso es aparte. 11.000 hectáreas de la laguna de Chichancanab. ¿Sí? Entonces, hay que estar muy pendientes de este tipo de cosas. Vienen con una invitación aparentemente de beneficio para nosotros, de beneficio para la gente de los pueblos, pero pues luego viene la chinga. Viene la chinga. Ya más o menos les dije cuál es. Si tienen preguntas. Ajá, si tienen ustedes alguna pregunta, dudas sobre cómo son los proyectos, cómo se hacen, pues no sabemos todo, pero lo que no sabemos lo inventamos. Si tienen alguna duda, con confianza pueden preguntar. Más o menos manejamos el tema de ese tipo de proyectos. Pues está muy claro, es un plan que ha pasado muchos años desde el momento de empobrecer al ejido, quitarle todo el apoyo real al ejido para que el campesino solo sea abandonado por sus hijos, y luego la ley que ciertamente ampara, de acuerdo al artículo 27 constitucional, se modifica en el 2003, y todo eso al final prepara toda la cancha libre para ir que en el 2012 los partidos se junten en uno solo, para que puedan prácticamente despojar al pueblo mexicano de sus tierras. Efectivamente, y no es un plan nuevo. Ese no es un plan nuevo. Es un plan que tiene muchísimos años. Empieza en 1993, cuando se hace la primera reforma del artículo 27 y entra el procede. Con Carlos Salinas de Gortari. Con Salinas de Gortari. Allá empieza este plan. Es un plan con maña. En 1993, y es el que continúa. Pero repito, 2018-2030, viene eso, el despojo, pero así en su máxima expresión. Por eso se llama Frente Único entonces, para ellos. Claro. ¿Sí? Claro. No importa, y aclaro una cosa, aquí no importa qué partido llegue a la presidencia de la República. Esto ya está hecho, ya está diseñado así. El que llegue solo se ajusta a eso. Porque están las leyes, porque están los diputados, porque están los senadores, y porque en las diferentes cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, aguas, ellos son los empresarios. Ya aprobaron la ley reciente. Así es. Ellos son los empresarios. Ellos son los que hacen, son los que pactan con las empresas. Por ejemplo, Monsanto. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, ya no va a ganar cole. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el 2008 estaba la ley de bioseguridad que no permitía la entrada de organismos genéticamente modificados a México. En el 2008 se hace lo que se le conoce como la ley Monsanto. Es la reforma a esa ley que no permitía la entrada de transgénicos. ¿Y saben una cosa? ¿Quién propuso esa ley? Monsanto le dijo a los diputados: señores, esa es la ley que necesito. Es el que acaba de incorporar López Obrador, efectivamente, a su gabinete, que va a ser secretario de Agricultura. Es el mismo que hizo la ley Monsanto en el 2008, hace 10 años. Es el mismo. Así es. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran comentar? ¿Sí? Yo quise comentar algo que observo ahora en cuanto a jóvenes. O sea, bueno, pero que no hay aquí, la esa canacha que. Bueno, ¿cómo están tan elementos con él? Y ahora que puso, ya no que cani que vita, ya tú se cambal, que patatona. Chamar ya ahora como os mate me ya te cajale y ahora que bueno, pitante en ti parte que mi papá, shen shock me cachak y se to, calacha tu laca. Chamar le que tu me papá, me bi chakish. Me col, me ve que colo chumbano mate y le va a escuchar tu pache balwa. Le quieres a tu escuela, pues que ha. Que al más que le tele panel sudar a todo le te
energías o lo que es malo que ahora no. ¿Ah? Llamar como matemática, matemática utópico tal pachilo. Tiene igual cabe que baticton y bueno, y ahora que chiva chenche cal, llamar como te que ve ahora pues machen pe cal, utópico sino que tú la cone. Cabe muchas variaciones que tienes pales y tiene por ejemplo matemático pero tiene que matemática la que tú futik. Y ahora que catibla te van este caso tejido que ahora chacuto, que le echan medio toca de caso y ahora nada de cabo, un cable de chivo le echeo matinuco chalo vete uliki ahora pues mategnat que cabo le ahora ton kaman un tu cabe kaman se vete ne mako be escutar su batona que cabo te kula bal va escutar tu pache chemale wa matek chak no que va escutar ton pues matu patek chak va decisión matu patek que va escutar yola que me ahora que ya kut na kuno hatsa sawi ku ya que te le ana wo hatsa tsi tu la que chemale wa kin hachnat es vas que con español kaman se con chichmaya tienen que cuentas que más te topo chembale cabeta a que más solo toma lo chimaye toma ahora chembe español y ahora vas a tu nativo vas a que o que bala porque filmar que hoy tú me llevas que ni 28 chembale y ambas que dar patch mi vas a turqueshan yo colelo bueno también va la pregunta acá bueno la de comentario para ustedes en español creo que la preocupación es nosotros como jóvenes. A veces cuando nos separamos de la comunidad que nos vio crecer y que nos inculcaron valores y nos inculcaron enseñanzas, nos vamos hacia lo que la academia o hacia lo que las empresas nos están mostrando como tal. Entonces hay un objetivo personal, pero son visiones diferentes. En la comunidad crecemos, pero estamos velando y nos enseñan por medio de los valores a proteger nuestro territorio, a proteger la naturaleza de manera... pues no como lo conocemos la academia, ¿no? Si por ejemplo recuerdo que a veces mi abuelo me dice, no brinques el maíz, recógelo uno por uno porque eso es sagrado, nos decía. Pero conforme vamos pasando a un mundo consumista y a un mundo donde lo más importante es lo global, perdemos esos valores. Por lo tanto, nos enfocamos hacia la cuestión de las energías verdes, las eólicas o las solares, pero al desprendernos de nuestra comunidad, al desprendernos de lo que realmente vivimos, nos olvidamos de los impactos ambientales que puede ejercer. Yo les platicaba acá a los señores, por ejemplo, nosotros que nos dijeron los papás, no queremos que ustedes pasen por lo mismo que nosotros, que ustedes no sufran cortando los espinos, pero a raíz de eso perdemos la visión del valor que tiene el territorio, la tierra como tal, que es más importante bajar lo que son la emisión de carbono o la emisión de contaminantes, pero no conocemos, no sabemos el impacto ambiental que puede haber. Sabemos que la misma tiene sus propios procesos, pero una persona como jóvenes que no conocemos esos procesos, nos vamos a enfocar hacia las energías que nos pintan como renovables, que tienen un impacto, pero hasta que nosotros regresemos a nuestras raíces, a trabajar el campo, a trabajar lo que es, en el caso de la apicultura, a la cual me dedico también, ahí vemos ciertos impactos que no están. Y siempre va a estar ese choque de pensamientos entre que sí, es energía verde, pero es un beneficio para qué sector de la sociedad, para qué tipo de vida. Y a veces nos olvidamos de las comunidades que tienen su forma de vivir, su forma de desarrollarse, y que también hay un impacto hacia ellos, pero el beneficio es para mí, no es para ellos. Entonces debe haber un diálogo en donde las personas que realmente velan por esos productos que son energías verdes, también estén conscientes de los impactos que puede haber, cultural, ambiental, incluso social. Que poner en contra a un pueblo, estás destruyendo muchas cosas tras de ello, ¿no? Pero no se está tomando en cuenta, porque lo más importante es reducir emisiones de carbono, bajar lo que es el cambio climático, ganar dinero, pero no se ve la otra parte que no es monetaria, no se ve la parte de la economía social como tal. Todo esto, pues no les importa porque no lo viven. Nomás es lo que quería comentar. Muy bien. Creo que parte de las leyes, porque efectivamente las personas que están en el escritorio son las que tienen esa posibilidad